Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, gracias por esperarnos. Estamos de regreso en este su programa, Tonancintlali, Planeta 2013, disertando acerca de la chantequillo, los roles familiares. Bien, en este segmento vamos a hablar acerca de del rol, ¿verdad?, del que desempeñaba el tactli, el padre de familia, y la nantli, la mamá. Antiguamente en nuestras sociedades anahuascas, el tactli, el padre de familia, era, como ya no lo mencionaba el maestro Matus, era el proveedor, era la persona que salía a trabajar y a conseguir los sustentos, los sostenimientos para la familia, de tal manera que, como bien nos mencionaba el maestro, él tenía un papel muy importante, tenía una autoridad, como ya bien lo mencionaba, de manera vertical, ¿verdad?, donde tenía un lugar, tenía bien definido, bien establecido ese espacio dentro de esa familia. Además, también se le llamaba por esta razón, porque era el que trabajaba, el que salía, el que sembraba la tierra, el que cazaba, dependiendo de la zona donde estuviera, se le llamaba también el tecutli, el señor que trabaja. Y era la persona que le daba respeto a la familia. Era incluso hasta una costumbre, ¿no?, decir de quién es tu padre, y ya se sabía el respeto que esa familia tenía, nada más por el simple hecho de pertenecer a la familia de lo cual, en este caso, de la figura del varón. También dentro de esta sociedad anahuaca, el padre era el en educación. Ya vimos en el segmento anterior que el abuelo, el coli, era el primero que aportaba esas enseñanzas al niño pequeño a través de historias, de anécdotas. Después, algo curioso, ¿verdad? Se piensa que siempre el rol de la madre es el de educar a la familia. En cambio, en las sociedades anahuacas era una responsabilidad compartida, era mutua, ya que el varón educaba al varón, y se le daba esa educación a partir de que el niño nacía. Era una educación conjunta. A medida que el niño crecía, el varón se hacía cargo de la educación, el padre de los varones, la madre de las mujeres. De esta manera el niño no tenía incluso ningún problema con su rol dentro de la sociedad. Empezaba a entender y asimilar esto, y él le ayudaba a reforzar en la educación que la nantli, en este caso, la madre, daba a los hijos. También por su parte la nantli, la cihuacua, que era la cabeza femenina, ¿verdad?, que era la mujer la que hacía lo que llamamos el pie de casa, el calor de la casa, el fuego interno, la persona que sentaba las reglas, que guiaba la educación, incluso no solamente de los hijos, ¿verdad?, también del marido, ¿verdad?, e incluso reeducaba a la familia, reeducaba y sigue reeducando, ¿no? Pero era un poquito más notorio, más ¿cómo podríamos llamarle?, más constante, más incidente esta situación. Y también en este caso de la madre, de la nantli, era la persona que recibía esas provisiones, esos alimentos, esos sostenimientos, ya que en nuestra sociedad anahuaca no existía la moneda como tal, pero sí los valores de cambio para el trueque y todo esto que ya sabemos, ¿verdad? Y era la que administraba. De ahí ese famoso frase, ¿verdad?, el hombre provee, la mujer distribuye. Y en este contexto funcionaban esas relaciones de tal manera que la mujer anahuaca, la nantli, llegó a tener en todas sus facetas, ¿verdad?, una importancia primordial en la sociedad, y era intocable, era muy respetable en toda la sociedad anahuaca, y se le daba una educación esmerada para que atendiera, para que aprendiera las labores que iba a fungir dentro de un hogar, cómo debería de tratar incluso al marido, cómo los hijos, cómo debería de preparar los alimentos, como ya nos comentaba el maestro Matus, ¿verdad? Y era toda una preparación para ejercer lo que las abuelas llamaban el arte de ser mujer. ¿Qué ha sucedido, maestra, con estos roles en nuestras sociedades actuales? Bueno, podemos hablar un poquito sobre qué es lo que permitió que esto se vincule, la familia anterior con la actual. ¿Por qué, a pesar de que llegan los invasores y destruyen parte de lo que es las costumbres y tradiciones, algunas perduran? Bueno, de acuerdo a la cédula de Carlos V, en 1555, él habla que se va a respetar, mientras no se atente contra la religión, las buenas costumbres.
En este caso, pues era el matrimonio, eran los compadrazgos, como usted lo comenta. ¿Por qué? Porque en caso de que falleciera el padre, bueno, quedaba automáticamente el segundo padre, que este sería el compadre. Y este compadre tenía la función de ver por el hijo igual como si fuera suyo. También podemos rescatar el hecho de qué es lo que rompe este vínculo. Es precisamente en las leyes de reforma de 1859 donde surge lo que es el matrimonio y se cambia y no desaparece, sino le quita el poder que tenía, el poder de vínculo, el vínculo de continuidad, en este caso la tradición y la costumbre, que es lo que el derecho indígena es el que prevalece, que es el derecho consuetudinario, que es el que choca actualmente con el del Estado que impone. Entonces, esta no fue total. ¿Por qué no fue total? Porque afortunadamente el vínculo que ha prevalecido, como lo hemos visto, que el tiempo cambia, pero estos cambios van a ser como parte del tiempo y el espacio. ¿Qué queremos decir en tiempo y espacio? Depende mucho de que se aplique esa ley. Y como esas leyes no se podían aplicar así de tazo, pues obviamente que perduraron, o sea, seguimos lo que él comentaba, los casamientos por arreglo, los casamientos legales, y lo podemos ver en la actualidad, o sea, ¿qué está pasando con el matrimonio? Ahora hasta los mismos delegados del Distrito Federal invitan a que sean masivas estas formas de convivencia matrimonial, y se hace un gran fiestón, con tal de que la gente rompa con los vínculos anteriores, pero toda la gente sabe que independientemente que haga pareja, a veces son vínculos de compromiso, cosa que actualmente también se está perdiendo, y a pesar de que hay un casamiento incluso masivo, un casamiento por conveniencia, porque ahora las hay así, no perdura. ¿Pero por qué no perduran? Porque hay aspectos desafortunadamente del contexto real, por razones económicas, por razones principalmente de falta de ese compromiso afectivo que se tiene que de reeducar a los hijos, de dar la oportunidad de continuarlo. ¿Por qué no se da? Porque el padre y la madre van a trabajar. Entonces los hijos, al quedarse solos, pues crecen de alguna manera sin esos principios, sin esos valores que finalmente se siguen dando por ejemplo. O sea, a lo mejor no dice uno la palabra, pero el ejemplo es el que arrastra. Claro. Y esto es muy importante. Maestro, ¿qué nos puede decir al respecto con esto del arte de ser mujer? ¿Cómo percibe usted como varón la situación, verdad, de que antes la mujer sabía coser, lavar, planchar? Incluso yo vi a mi abuela, ¿no? A mi abuelita materna y paterna, que cosían como si fuera máquina de coser ahora. Hacían los famosos patillos de manta, ni siquiera tomaban medidas, o sea, era algo asombroso, porque ellas, con solo verlo, es más, era una prueba para poderse casar, ¿no? Donde la suegra le daba el corte y ella tenía que entregar el patillo para el marido, sin siquiera medir. Y ahora pues hasta se nos quema el agua, ¿no? ¿Qué percibe usted? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, hay muchas cosas al respecto, ¿no? Podríamos decir que teníamos una tradición antes de la llegada de los españoles, pero con la llegada, la invasión, se mezclaron las tradiciones y actualmente esas tradiciones se han ido modificando también, producto de la propia evolución de las sociedades, de la forma de producir, y también los avances tecnológicos han tenido influencia, los hábitos, el trabajo ha ido modificándose. Quisiera comentar algo breve. Por ejemplo, allá en aquella región, en la región del Istmo, las madres le decían a sus hijas: hija, tienes que aprender a cocinar, a coser. Allá se acostumbra, por ejemplo, a hacer tortillas en el horno de barro que está pues con la brasa, ¿sí? La leña así casi al el rojo fogón vivo. con los tenamastros, Entonces, ¿no? dicen, tienes que aprender a hacer la tortilla, a cocerla, ¿sí? Para tu marido y tus hijos, ¿sí? Entre otras cosas, claro. ¿sí? Y bueno, el hombre respectivamente, el papá le tenía que enseñar a trabajar,
las condiciones obligaban a eso. Posteriormente, pues ya han ido cambiando, la misma tecnología ha contribuido a eso, ¿sí? En lugar de estar echando tortilla en el horno, ¿sí? Ya van a la tortillería y compro un kilo, ¿verdad? Sí, aquí están las tortillas. Es más, ya las llevan hasta la casa, ¿no? Ya no más, hay que ir a la tortillería. Entonces han cambiado algunas cosas, pero antes se ponía así como que cierta prueba, ¿no? De a ver si ya sabes cocinar, si ya sabes hacer ciertas cosas para poderte casar y tener familia. Eso se ha ido modificando. En la actualidad, por ejemplo, hay términos no solamente lo que sabe hacer la mujer en la casa o lo que hace el varón, sino en términos de sus profesiones. Eso de profesionalización, claro, los roles modificándose, incluso hay cierta competencia, ¿sí? Entre hombre y mujer por los ingresos, por su profesión, por lo que desarrollan, y entonces eso influye en los roles al nivel de la familia, a nivel interno, sí, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en ocasiones también el estatus económico, social, está determinando los roles que se van a desempeñar. Por ejemplo, cuando las dos personas de una familia o el padre y la madre trabajan, ¿qué pasa? Se supone que deben de compartir tareas, ¿sí? Al interior, pero al mismo tiempo están dejando a los hijos, ya sea a la escuela o en manos de los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo. Sí, ¿sí? Así es. Y entonces, ¿qué pasa? La educación que dependía de la familia lo están cumpliendo los medios de comunicación, la televisión, ¿sí? Internet. Y digo, hay cosas positivas, pero también hay aspectos negativos que claro, tienen que regularse y tener una orientación por parte de los padres, ¿sí? Y de esa manera podríamos decir que hay un constante cambio en los roles, ¿sí? Y las tradiciones, algunas se conservan y otras se han ido modificando, ¿sí? Podríamos decir que depende de la formación que tengamos, ¿sí? Esa es la que vamos a transmitir. Así es. De padres a hijos, y así se ha ido dando. Hay nuevos contextos, nuevas modificaciones, nuevas necesidades, ¿no? En este contexto es muy importante lo que usted comenta, porque si algo tenían nuestras sociedades anahuacas, ¿verdad? Incluso en el Códice Mendocino se ve cómo a la edad de 13 años, por ejemplo, el padre terminaba de educar al varón y ya era, como decían mis abuelos, yo nunca entendí eso, hasta ahora que me he acercado a la cultura y he visto esos códices, que el hombre a los 13 años ya era un hombre hecho y derecho. Yo no entendía qué era eso. Ahora entiendo que a los 13 años el hombre ya era capaz de mantenerse a sí mismo y mantener una familia. Y por su parte, la educación que se le daba a la mujer también era muy esmerada y muy cuidadosa, ya que no solamente era en la familia, sino también tenía que recibir instrucción formal dentro de las escuelas. Y también a los 14 años, como decían mis abuelas, ¿verdad? Es que yo ya era una mujer entre las mujeres. A mí me llamaba esto la atención porque no entendía. Ahora comprendo que ya esa mujercita, ¿verdad?, ya estaba formada para poder dirigir una familia, educar unos hijos, ¿verdad? Ya estaba capacitada, ya entendía cuál era su función como esposa, como madre y como ya miembro activo de una sociedad en un contexto familiar. Entonces, esto es algo que de alguna manera sí se ha quebrantado, se ha modificado, como usted mencionaba. Bien, no se vayan, amigos, regresamos en un momento a esta interesante disertación acerca de los roles familiares, la Chantequillo.